Hola y bienvenidos a este el video número 199. Vamos a seguir esta mañana hablando sobre el hecho de que, como miramos la semana pasada, que Dios es el Satán adversario a las naciones. Miramos muchos versículos y la razón que estamos hablando sobre esto es porque quiero mostrar por las Escrituras que la iglesia moderna ha atribuido a Satanás mucho más poder de lo que tiene en verdad, olvidando que Dios es el soberano, el omnisciente, omnipotente, y que Dios manda a todo ser creado. Estamos mirando cómo las Escrituras muestran esto sin duda, y que Dios mismo se pone como Satán contra sus enemigos, contra todos los impíos, y que los va a destruir, los destruyó en el Antiguo Testamento, como miramos en Génesis 7. De hecho, vamos a leer lo que pasó para recordarles cómo es nuestro Dios. El mundo estaba completamente mal, todo hombre, toda bestia, porque dice en 7:21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron rayados de la tierra, y quedó solamente un remanente, una familia escogida por Jehová. ¿Quiénes fueron? Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces miramos aquí que el hecho de que Dios va a destruir a todo lo que se opone a él, obviamente es claro por lo que miramos en Génesis. Y miramos aquí que no tenía nada que ver con Satanás. Habla mucho sobre el corazón del hombre, igual como miramos en Jeremías 17, el versículo 9. Y miramos y hemos visto que Satanás, por ejemplo, en Job capítulo 2, que Satanás no es más que una herramienta en las manos de Jehová. Es importante entender que aunque Jehová creó el Ra, como miramos en Isaías 45, Ra quiere decir el mal, y fue adversario a Israel y destruyó a su pueblo Israel, a todos los desobedientes en el desierto, como Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 10, y después todos sus hijos en la nueva tierra por su desobediencia, y destruirá todas las naciones al final de los tiempos. De esto lo sabemos por el libro de Apocalipsis, que no hay ninguna duda que es Dios que va a destruir a todos los impíos, los que no son de él, y de una manera tan terrible. También tenemos que recordar que, sin embargo, que no se despojó ni se despojará de su propia naturaleza, ni va a desechar su misericordia. Pero tenemos que recordar que va a ejecutar sus juicios sobre todos los reprobos. Recuerden, hablamos de los reprobados de una manera tan maravillosa que, sin embargo, no va a perder nada, y no perdió nada de su eterna misericordia, y va a permanecer y permaneció fiel en cuanto a su elección. Entonces, cuando hablamos de la misericordia y gracia de Dios hacia un pueblo, es el pueblo espiritual Israel. Hemos platicado de esto en el pasado. El día de hoy quiero hablar sobre el hecho de que Jehová manda a otros para ser sus manos, para administrar su disciplina a las naciones, y este es evidente
por su palabra. Y vamos a ver diferentes pasajes y versículos en las Escrituras que muestran o respaldan que Dios manda a otros para ser sus manos, que no es Satanás que lo hizo, sino es Dios que se puso como Satán adversario contra la gente. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre Santo, gracias por tu palabra, y la verdad me asusta muchas veces cuando hago estudios de este tipo, porque tu palabra muestra que eres un Dios serio, que un Dios que odia a 100 la desobediencia, y que el hombre no puede hacer nada para ganar puntos contigo. Solamente Cristo Jesús, que vivió una vida sin pecar, Dios en la carne, Padre, el Cristo que vino a este mundo, el Mesías, para cumplir con el pacto, porque el hombre no era capaz de cumplir con su parte. Y solamente por Cristo tenemos esperanza, y te damos gracias por esto. Ayúdanos a caminar en el camino recto, en el camino estrecho, y vivir vidas extraordinarias en la manera de obediencia, porque tu Espíritu vive dentro de nosotros, que ya no somos como los demás, no somos como los otros gentiles, que ya somos de Cristo, tenemos tu Espíritu, y ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te damos gracias que es así. Ayúdanos entonces a caminar en el camino estrecho, rectos, Padre, cumpliendo con tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Como dije, vamos a ver cómo Jehová manda a otros para ser sus manos, para administrar la disciplina de Jehová a las naciones. Entonces, ahora vamos a ir a Deuteronomio 8:5 para empezar. Deuteronomio 8, el versículo 5. Y vamos a ver que el Señor prometió disciplinar a su gente por su rebelión. En versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Tenemos que recordar que Jehová es un espíritu, entonces no es un hombre como nosotros que tiene cabeza y cuerpo y manos y pies y todo esto. Entonces vamos a Éxodo 22 al 24, porque aquí vamos a ver que Él va a usar la espada contra ellos. Entonces estamos en Éxodo 22, el 22 al 24. Y aquí en el contexto está hablando de leyes acerca de justicia social. Y en 22 está hablando de huérfanos y viudas. Y dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, que si tú llegas a afligirles y ellos clamen o clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y notan el versículo 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras esposas quedarán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces, obviamente, miramos aquí que es Dios que va a aplicar su disciplina a su gente. Pero va a usar la espada para hacerlo. Y entonces, vamos a Levítico 26, y yo siempre recomiendo que si quieren entender exactamente qué tan serio es Jehová sobre obediencia, deben de leer Levítico 26. En este capítulo de Levítico es muy fuerte las cosas que Jehová dijo contra su gente, pero vamos a ver específicamente en el versículo 25. Que por su desobediencia, otra vez, por seguir en sus pecados, y recuerden, miramos que Dios les dio malos estatutos para seguir. Entonces, en parte, seguían pecando porque Dios
les puso estos estatutos, pero su corazón malo y perverso es lo que les dirigió hacia estas cosas. Otra vez, como nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso. Y entonces fueron engañados y seguían en su pecado. Y Dios dice aquí en versículo 25, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Entonces miramos aquí que Dios va a usar sus enemigos para aplicar o administrar su disciplina a su pueblo. Vamos a 2 de Samuel 7:14. 2 de Samuel, capítulo 7, el versículo 14. Y otra vez miramos aquí que Jehová dice, yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces aquí miramos Dios utilizando otros para ser sus manos para administrar disciplina a su gente. Cuando yo era niño, llegó mi papá y con su cinto y su propia mano me pegó. Aquí Dios no tiene manos, pero está usando a otros para hacer esta obra en la vida de su gente. Vamos a Primera de Reyes ahora. Primera de Reyes, el capítulo 11. Primera de Reyes 11. Y vamos a ver los versículos 14 y 23 al 25. 14 y 23 al 25. Aquí nos dice, y Jehová levantó un adversario a Salomón, a Hadad, edomita, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Aquí miramos la aplicación de la disciplina que Dios prometió traer sobre ellos por medio de espada, vara de hombres. Y aquí miramos que Dios levantó un adversario a Salomón. Y vamos a brincar a 23 al 25. Nos dice aquí, y Dios le levantó otro adversario, Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco y habitaron allí, le hicieron rey a Damasco. Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Entonces aquí miramos otra vez la aplicación o administración de la disciplina sobre Israel por medio de otros, los enemigos de Israel. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Isaías capítulo 10. Isaías 10. Y en este capítulo hay algo muy interesante cuando leemos estos versículos. Vamos a leer de 5 y adelante. No sé dónde voy a pararme. Pero vamos a ver aquí que Dios va a usar un rey como hacha en las manos de Jehová contra Israel. Pero este rey no quiere. De hecho, Dios lo puso en su corazón hacerlo. El rey toma la gloria para sí mismo, y Dios entonces después va a castigar al rey. Entonces vamos a leer lo que está escrito aquí para ver lo que pasó. Dice, oh Asiria, vara y bordón de mi furor. Entonces Asiria es la vara de hombres, como miramos anteriormente en
Éxodo y Levítico, y dice, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación impía, contra el pueblo de mi ira le enviaré, porque quité despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, ¿quién? El rey. El rey no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Afrad, Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Aquí otra vez, Dios es el que está castigando a su gente, pero utilizando la mano del rey de Asiria. Nota en versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente y quité los términos de los pueblos y saqué a sus tesoros. Y como hombre valiente derribé a sus habitantes. Pero recuerden, fue Dios que lo puso en su corazón y Dios le dio el poder para hacerlo, pero Él está tomando toda la gloria para sí mismo. Y dice en versículo 14, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese alá, o abriese boca y graznase. Y entonces, en versículo 17, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaquezas sobre sus gordos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y entonces Dios volvió contra el hacha que estaba en su mano, como miramos aquí en el principio, dice, oh Asiria, vara y bordón de mi furor. Entonces, ellos eran la vara y bordón, pero Dios volvió contra ellos porque el rey tomaba toda la gloria para sí mismo. Entonces, me gusta esta historia porque nos muestra que no solamente Dios va a destruir a los impíos de su propio pueblo con la mano de otros, pero va a destruir a los otros por hacer la voluntad de Dios. Notan esto. Entonces, vamos a brincar a Jeremías 51, 20. Jeremías 51, el versículo 20. Y vamos a leer aquí lo mismo, obviamente, y vamos a leer hasta 25. Dice, masa me sois y armas de guerra, contigo quebrantaré naciones y contigo destruiré reinos. Contigo destruiré caballo y jinete, y contigo destruiré carros y a los que en ellos suben. Contigo destruiré hombres y mujeres, contigo destruiré viejos y niños, y contigo destruiré jóvenes y doncellas. Recuerden, leemos que Dios va a destruir a todos los que andan en contra de Él, en impiedad. Dice, también destruiré contigo al pastor y a su rebaño. Destruiré contigo a los labradores y sus yuntas. A príncipes, gobernadores destruiré contigo. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea
todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Recuerden, Dios mandó Babilonia contra Israel por su pecado. Y entonces, contra Judá. Y llevó a Judá cautivo en Babilonia, el Nabucodonosor. Y aquí Dios está diciendo, porque Babilonia hizo su voluntad contra Israel, como castigo a Israel, que Dios va a pagar a Babilonia por haber ido contra Israel. Entonces, noten el versículo 25. He aquí yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré en monte quemado. Y entonces aquí lo miramos una vez más, que Dios usó a Babilonia, usó a Asiria contra su gente. Entonces, y después que Dios también destruyó a los que hicieron su voluntad contra su propia gente. Ahora vamos a brincar al Nuevo Testamento. Vamos a brincar a 1 de Corintios 11, 32. 1 de Corintios 11 y el versículo 32. Bueno, voy a empezar en 28. Dice, por tanto, examínense cada uno a sí mismo, como así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Ya hablé sobre esto hace muchos videos, cuando hablé sobre fe más y hablamos sobre la Santa Cena. Entonces pueden buscar esto en los videos que he subido. Versículo 30. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y entonces aquí miramos que en el Nuevo Testamento debemos juzgarnos a nosotros mismos, y si vemos algo que en nosotros que necesita ser disciplina o necesita disciplina, que debemos administrar disciplina a nosotros mismos o al cuerpo de Cristo en caso de una congregación. Y así vamos a no ser condenados con el mundo, y lo debemos ver como un castigo por el Señor. Vamos a brincar a Apocalipsis 3, 19. Apocalipsis 3, el versículo 19. Porque aquí miramos que el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Es el mismo mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento. La diferencia es que aquí Pablo está hablando, Juan está hablando en Apocalipsis a los elegidos que fueron elegidos y están siendo conformados a la imagen de Cristo. Y entonces en esta obra que Dios está llevando a cabo en nosotros de conformarnos a la imagen de Cristo, estamos en el camino estrecho y debemos estar juzgando nuestras propias acciones a ver que si están en acuerdo con la palabra de Dios. Y si no, debemos entonces al examinarnos, debemos disciplinarnos a nosotros mismos por arrepentirnos. Y si no lo hacemos, en el libro de Mateo nos habla de cómo tratar con los que andan en rebelión o en desobediencia. Los llevamos ante la congregación, y si no se arrepientan, entonces debemos descomulgarlos. Y entonces este es el proceso. Pero empezamos con nosotros
mismos. Este es muy importante. Quiero entrar en esta próxima parte, que es donde vamos a ver que Jehová ha hecho ciego y sordo a Israel, y entonces es por eso que ellos andaban en su pecado y necesitaban el castigo de Jehová. Vamos a ir a Isaías 29:10. Isaías 29, el versículo 10. Y aquí nos dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, puso velos sobre vuestros profetas principales, los videntes. Recuerden, miramos que Jehová les dio estatutos no buenos, y está cerrando, como dice aquí, puso velos sobre vuestros profetas principales, los videntes. En versículo 11 dice: y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lea ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Entonces dice pues en versículo 13 el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Y entonces aquí miramos que Dios va a cegar los ojos, o cegó los ojos de Israel. Aprendemos del Nuevo Testamento que Pablo dijo hasta hoy en día. Entonces aún hasta nuestro tiempo se quedan ciegos. Vamos a Deuteronomio 29:4. Deuteronomio 29, el versículo 4. Aquí nos dice: pero Jehová nos os dio corazón para entender. Notan lo que dice, lo voy a leer más despacito. Pero Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. No os dio. Estamos hablando aquí en Deuteronomio del pacto renovado en Moab. Entonces estos son los hijos de los que murieron en el desierto. Estos son los que estaban para cruzar con Josué a la tierra nueva, y dice: no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Vamos a brincar a Isaías 6:9, porque vamos a ver que este es un patrón a través del Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 6, el versículo 9, y aquí nos dice la palabra de Dios: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y notan el versículo 10: engruesa el corazón de este pueblo. Entonces miramos en Deuteronomio que este fue unos 700 o 800 años, no estoy 100% seguro, antes de lo que leemos aquí en Isaías. Entonces todavía los hijos que entraron en la tierra nueva no hicieron caso, porque Dios no abrió sus ojos, no les dio entendimiento. Y aquí dice Isaías, proclamando lo mismo, dice: engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y su corazón entienda, y se convierta, y sea sanado. Recuerden, leemos esto en el último video sobre el hecho de que Dios propuso no abrir los ojos, sino de cerrar los ojos de ellos, para que seguían en su pecado. Como dice aquí: y si, no sea que vea con sus ojos. Dios cerró sus ojos
y oiga con sus oídos, Dios entonces cerró sus oídos también y su corazón para que no se convierta y sea sano, porque no fue su propósito convertirlos y sanarlos. Vamos a Jeremías 5:21. Jeremías 5, el versículo 21. Y aquí nos dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Y entonces quiero terminar con esto porque entendemos por el libro de Jeremías también más adelante que Dios va a hacer nuevo pacto con ellos y poner temor en su corazón. Entonces no pueden temer a Jehová, mientras que él dijo a Isaías que debe de engrosar sus corazones, como en Isaías 6:9 miramos, como dice aquí, engruesa el corazón de este pueblo. Entonces, imposible, no tenían corazones circuncidados. Vamos a Ezequiel 12:2. Ezequiel 12, el versículo 2. Dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Este es lo que estoy diciendo acerca de la iglesia moderna. Anda en rebelión, menospreciando la palabra de Dios. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Tienen ojos para ver, pero no ven. Cuando hablamos de cosas como predestinación, quieren pelear por libre albedrío. Cuando hablamos de bautismo, que el bautismo no tiene nada que ver con agua, quieren pelear por agua. Cuando hablamos de la comunión con el Señor y que no tiene nada que ver con jugo de uva y una galleta, quieren pelear por la cena del Señor. Y entonces miramos que es una casa rebelde. Vamos a brincar al Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 8:10. Lucas 8, el versículo 10. Aquí nos dice el Señor: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entienden. Esta es pues la parábola, y empieza con la palabra, pero noten aquí, todavía no tienen ojo para ver ni oído para oír. Y entendemos de Proverbios 20:12 que ambas cosas son del Señor. Vamos a Hechos 28:26. Hechos, el 28, el versículo 26, y aquí nos dice, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entienden de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Aquí miramos que desde los tiempos de Moisés, en el libro de Deuteronomio, hasta Hechos, en la primera época, Moisés fue el líder de Israel en la época 11 antes de Cristo, 11 o 12, 1140. Y entonces, aquí estamos en la primera época, han pasado más de 1100 años y todavía es lo mismo. La misma cosa está sucediendo. Entonces, vamos a 2 de Corintios 3, 14 y 15. Y aquí vamos a terminar. 2 de Corintios 3, 14 y 15. Nos dice:
Bueno, déjeme leer en versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, ahora estamos hablando de después de Cristo, entonces estamos hablando después del año 33 o 34, 35, depende en el año que nació, entre 6 y 4 antes de la era cristiana. Y entonces aquí Pablo, unos 30 o más o menos años después de Cristo, escribiendo, sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, dice, cuando se convierten al Señor, el velo será quitado. Entonces, cuando el Señor los alcanza, igual como hizo a Pablo, es cuando este velo será quitado. Pero recuerden esto, ellos no pueden quitar su propio velo, es imposible. Dios tiene que circuncidar el corazón. Entonces, por mientras es todo. En el próximo video vamos a ver cómo Jehová va a hacer de las naciones lo mismo que ha hecho a Israel. Va a cegar los ojos de las naciones también para que creen la mentira. Solamente los de Dios van a ver la verdad. Y vamos a hablar de esto y vamos a concluir toda esta enseñanza sobre 1 de Corintios 2, 7 a 14 en el próximo video. Muy bien, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.